Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos. Yo soy Marisela Guajardo y el día de hoy tengo como invitado a Ignacio Yarte, mejor conocido como Nacho Organiza. Nacho es arquitecto, tanatólogo, es organizador profesional, es el único en Latinoamérica certificado por la BCBP, es miembro de NAPO y de ICD, es especialista en desorganización crónica, acumulación compulsiva, retos del envejecimiento y organización para personas con trastornos por déficit de atención e hiperactividad. Es editor en español del libro Conquistando la desorganización crónica de Judith Colbert. Nacho nos va a platicar el día de hoy de un tema sumamente interesante, que es la desorganización crónica. Así que le doy la más cordial bienvenida a mi amigo Nacho Yarte. Espero que ande por aquí. Nacho, ¿andas por aquí? Vamos a ver que se conecte para que nos comience a platicar este tema tan interesante. A ver, Nacho. Aquí anda Nacho. A ver, ya en unos segundos se va a conectar. Nacho, aquí vamos a ver. Transmitir. Hola Nacho, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, bien, bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Aquí esperando que nos platiques de este tema tan interesante que es la desorganización crónica. Así es. Así que, a ver, vamos a entrar de lleno, Nacho, porque yo sé que esta es una información que no mucha gente la conoce, que mucha gente ni sabía que existe esta información. Así que, platícanos, ¿qué es la desorganización crónica? Mira, primero que nada deberíamos de hablar qué es desorganización para poder luego de ahí arrancar e irnos al tema de la desorganización crónica. Bueno, básicamente desorganización tiene que ver con aquellos momentos en los que por alguna razón nuestra casa, nuestro espacio, nuestra oficina, incluso nuestros papeles, no están en orden y no tienen un sistema. Esto muchas veces sucede porque tenemos alguna situación, tenemos un disruptor. ¿Cómo qué? Imagínate una situación de enfermedad, imagínate una mudanza, todo el proceso previo de la mudanza, incluso cuando ya te cambiaste de lugar y llegaste a tu nuevo nido y resulta que, bueno, tienes el montón de cajas por todos lados y no sabes por dónde comenzar. Hay una situación ahí de desorganización por posmudanza. ¿Qué otras Okay. situaciones? Las transiciones de vida tales como un matrimonio, que dos personas se van a vivir a un nuevo lugar, o que alguna de esas personas, la pareja de una persona, llega a vivir a la casa de la otra y trae consigo pues todo su equipaje, ¿no? Todas sus cosas. ¿Qué otro tipo de transiciones de vida existen? Existen, por ejemplo, aquellas cuando los hijos se van a estudiar a otra ciudad, a una universidad, por ejemplo, o a un internado, y queda el nido vacío. Otra Okay. situación también que puede darse es, pues, por el fallecimiento de algún familiar, Wow. situaciones de pandemia como las estamos viviendo, que Claro. caen dentro de la categoría de situaciones de, digamos, enfermedad, pero no son como tal una enfermedad, sino es una situación de emergencia. Esas situaciones de Okay. emergencia también son transiciones de vida y el mismo envejecimiento, pues también representa una transición que es más paulatina. Normalmente las personas cuando tienen ciertas habilidades de organización o nos llaman a nosotros, a los organizadores, a las organizadoras, y que ese disruptor que existe se resuelve, podemos ir poco a poco retornando a un estado o a una corriente en donde existe la organización de nuevo. Se vuelven a establecer los sistemas, se mejoran sistemas, etcétera. Okay. Entonces, ¿qué pasa? En los casos de desorganización crónica hay una situación un poquito diferente. En los casos de desorganización crónica, para poder definirla, tendríamos que observar si esa desorganización ha persistido por mucho tiempo en la vida de las personas. Esa sería nuestra primer condición para que exista desorganización crónica. Es decir, ha habido desorganización quizás en la etapa adolescente, de joven adulto, de adulto maduro y quizás a lo mejor en una etapa posterior de adulto mayor. Esa sería la primera. La segunda característica de la desorganización crónica se da
porque la desorganización, el desorden, está afectando de una forma negativa la calidad de vida de la persona. La Ok. persona tiene ahí una incidencia que no es nada buena dentro de su calidad de vida. Se ve afectada, quizás sufre estrés, quizás sufre, pues no sé, un poco de tristeza, quizás de depresión. ¿Por qué? Porque está en una situación que no es la óptima, ¿sí? Que en su casa no Claro. hay orden y por lo tanto no se siente en un entorno agradable, pacífico, donde te relajas, que al final de cuentas tu Claro. casa te tiene que proveer seguridad y relajación. Y paz, Y, principalmente. por supuesto, si no hay paz, no hay Ya, nada. ya. Ahora, la tercer característica que se debe de presentar para saber si una persona está padeciendo desorganización crónica es que esta recurre una y otra vez, es recurrente, es decir, es crónica. Hay un elemento de cronicidad. La persona trata por sí misma de organizarse en casa, de organizarse en su oficina y de alguna u otra forma eventualmente vuelve a caer en la desorganización. ¿Por qué? Ujú. Porque los sistemas no le funcionan por alguna razón que aparentemente no comprende, ¿sí? Ya. Ok, entonces ahí cuando se dan esas tres características, estamos viendo una situación de desorganización crónica y estamos viendo a un individuo afectado por desorganización crónica. Oye, Nacho, y estos que nos estás comentando también son puntos que nos ayudan a identificar a una persona con desorganización crónica o hay otros puntos adicionales. Ok, existen algunos rasgos comunes, pero esos tres que te mencioné que son básicos, es decir, tienen que Ujú. existir esos tres para poder determinar que la persona está pasando por Ok, desorganización crónica y cómo nos damos cuenta, ya sea tú mismo, o sea, si te haces una autoevaluación, pues tú vas a decir, ok, esto sí lo cumplo, esto sí lo cumplo, esto sí lo cumplo. Y si eres un organizador y vas con una persona que te está contratando, pues a través de cuestionarle, a través de ese diálogo que establecemos con la persona al hacer una evaluación, podemos hacer esas preguntas y enterarnos si la persona está efectivamente afectada por desorganización crónica. Ahora, hay unos rasgos comunes que ok, pueden estar presentes o puede que no estén presentes, pero inclusive no solo eso, se pueden entrelazar. Esos rasgos comunes son el hecho de acumular cosas más allá, en cuestión de cantidad, más allá de la posible utilidad, de la necesidad o del placer ok, de guardar esas cosas o de tener esas cosas o de adquirir esas cosas. ¿Qué otro rasgo existe? Otro rasgo es que presentan dificultad estas personas para deshacerse de las cosas, ¿sí? tienen mucho apego, Hay ¿verdad? Me imagino. apego, hay Claro, reticencia, involucran incluso hasta ciertas creencias, ¿sí? Que ok. pueden estar afectando el hecho de decir, bueno, no sé, vamos a tomar este elemento y pues yo ya no lo necesito, pero no me quiero deshacer de él, ¿sí? Entonces ahí está presentando la persona una dificultad para deshacerse de esto. ¿Qué otro rasgo existe? Que generalmente son personas que tienden a ser muy creativas y que tienen múltiples intereses Wow, y ok. muchos proyectos de esos intereses están inconclusos. ¿Qué puede ser? Una persona que de repente tiene gusto por la pintura y Ok. tiene mucho material de pintura, pero también le gusta la bisutería y también tiene materiales de bisutería Tiene de todo. y le gusta la cocina y tiene todos los utensilios de moda, Ok. pero en general varios de sus proyectos, cuando le causó la emoción hacerse de esas cosas, nunca se concluyeron y solo acumuló las cosas y ahí las tiene. Oye, ¿y qué ocasiona que una persona, o sea, tenga desorganización crónica? Ok, ¿Es desidia nada más o hay no. algo de trasfondo que ocasiona esto? Hay muchas cuestiones que nos llevan a que una persona normalmente tenga desorganización, pero también en el caso de las personas que tienen desorganización crónica, esos factores asociados a la desorganización están presentes de una forma más clara. ¿Qué cosas pueden suceder en este caso para que una persona tenga desorganización crónica? Hay condiciones que se dan por cuestiones en nuestro cerebro.
Hay Ok, cuestiones que tienen que ver con las creencias y hay cuestiones que tienen que ver con situaciones, cuestiones meramente del espacio o de la forma como nosotros nos desenvolvemos en ese espacio. Vamos a hablar, por ejemplo, de la cuestión del cerebro. En el cerebro puede haber condiciones neurológicas, como que el hecho de tener un trastorno de déficit de atención e hiperactividad, que es una cuestión ok, netamente neurológica, tiene que claro. ver con el neurodesarrollo de la persona. Tenemos también situaciones como lesiones del cerebro, que pudieran ser un tumor, es decir, Ok, una tumoración en su cerebro que está afectando quizás sus funciones ejecutivas o alguna otra área del cerebro que le impide tomar decisiones o algunas situaciones de naturaleza netamente provocadas por esa lesión. Pero esa lesión también puede ser por un trauma, es decir, por un golpe, y eso ok, también te afecta. Fibromialgia. La fibromialgia es una enfermedad, una condición que se da, ¿por qué? Porque los impulsos que nosotros recibimos en nuestro cuerpo que interpretan el dolor, o sea, esos impulsos se van al cerebro y el cerebro interpreta esas señales de posible dolor, aquí están de una forma exagerada, es decir, esta persona súper, súper sensible y por lo tanto experimenta dolor, pero eso también le lleva a tener fatiga, fatiga ok. constante, entonces es una persona que no se va a poner a subir, bajar cajas, es más, en ocasiones en un mal día, esta persona quizás ni siquiera pueda abrir un cajón. Ok, Sí, entonces entonces, hace que tenga esa persona un desorden continuo porque no le dedica el tiempo necesario para tener un orden. porque hay un impedimento neurológico en Exactamente, ok, ese caso, pero no solamente eso, también dentro del cerebro están las cuestiones de salud mental. Y eso es algo que tenemos que desestigmatizar. O sea, ok, tenemos que dejar de tenerle miedo a la palabra salud mental. exactamente. ¿Por qué? Porque podemos estar padeciendo un trastorno depresivo, un trastorno de ansiedad, un trastorno netamente de acumulación compulsiva, que esas ya son palabras mayores, Claro. pero pues también podemos tener un trastorno obsesivo compulsivo y este tipo de cosas se vuelven impedimentos, ¿sí? Sí, y mucha gente, fíjate, lo que me ha tocado ver es que le tienen miedo al psicólogo o no confían en el psicólogo, en el psiquiatra, en el psicoanalista, el que tú gustes, y no se dan el tiempo en realmente de ir y sacar lo que traen ese impedimento emocional, por así decirlo, y que a la vez eso le va a venir ayudando a tener una organización paulatinamente en casa, pero no, mucha gente lo tiene como que satanizado, no lo quieren asistir. Tú no sé qué opinas de eso. Es bien común, ¿por qué? Porque hemos creído eso toda nuestra vida. Es una creencia implantada, ¿sí? Es que Sí, el psicólogo es sinónimo de estar loco. sí, Y hablar de locura es hablar de una situación en la que primero nadie quiere pasar, obvio, exacto. pero al mismo tiempo genera el estigma y sabes que existe un rechazo social y a veces hasta Sí, familiar, sí, y está muy delicado eso, o sea, por porque supuesto. tú quieres tener ayuda, pero ¿y si se enteran si voy? ¿Qué me van a Ujú. decir? ¿Me van a decir que estoy loco? O sea, y se van frenando el tener una sanación con un doctor porque, por el que dirán, ¿verdad? Así es. Entonces, aquí hay una cosa que tenemos que entender. La salud mental es una cuestión que se deriva de una falla, de una enfermedad, de un padecimiento, de un órgano. Así como vamos Sí, con el cardiólogo porque tenemos problemas de corazón, o vamos con el neumólogo porque tenemos problemas de pulmón, pues aquí hay que entender que si tenemos un problema con el funcionamiento, con la fisiología de nuestro cerebro, cómo estamos funcionando aquí arriba, es ir con un psicólogo, con un psiquiatra, porque al final de cuentas es la salud física exacto, de un órgano que es nuestro cerebro. Entonces, exacto. si lo empezamos a ver así, podríamos quitarle todo el estigma y ese peso negativo que existe ante la cuestión de la salud mental. Otros Claro. tipos de situaciones que están dentro de nuestro cerebro, para no hacer la lista muy larga, existen cuestiones cognitivas, ¿sí? Ok. ¿Por qué? Porque podemos tener ahí algún impedimento de memoria, pérdida de memoria a corto plazo, generada quizás por un estrés postraumático, generada incluso por el mismo estrés cotidiano.
Wow, ok. Entonces, ahí también podemos tener ese problema y eso qué va a hacer, va a impedir que nos acordemos dónde están las cosas, va a impedir el hecho Claro. de que sepamos en dónde tenemos que colocar las cosas. Entonces, son muchas situaciones que se dan. Ahora, si no, perdón, No, dime. no, dale, 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 dale. Si nos vamos a las cuestiones de creencias, ahí volvemos a cuestiones que tienen que ver con algo que no es un hecho, es algo que está aquí, que está en nuestra creencia, efectivamente, Claro. pero que no necesariamente es un hecho. Por ejemplo, el hecho de aferrarnos a las cosas por cuestiones emocionales, ¿sí? Porque me lo regaló mi abuelita, porque es el recordatorio de un, no sé, mal matrimonio, Claro. alguna situación que yo tuve de carácter emocional, inclusive falsas creencias acerca de las cosas y del posible valor que puedan tener estas. Existen valores intrínsecos. O sea, a mí me costó, yo tengo esta botella aquí maravillosa de acero inoxidable que uso para el agua, pero yo pagué mucho dinero por ella. Entonces, a la hora de que tengo que deshacerme de ella, porque ya está abollada, porque ya no sirve, ya no la uso, etcétera, yo me aferro a la creencia de que porque pagué mucho dinero, Claro. tengo que quedarme con ella y casi, casi que me lleven a la tumba con la botella, ¿no? Sí, Entonces, claro. esa es una creencia, pero también hay creencias del hecho de cuestiones intrínsecas como el valor de belleza. O a veces, incluso si nos regresamos al valor monetario, yo tengo algo que considero que es antiguo, considero que es una antigüedad y que yo pienso que vale mucho dinero. Sí, te voy a dar un ejemplo típico de A los ver, ochentas. A a lo ver. mejor tu audiencia debe ser muy joven para esto, pero bueno, no había casa en México en los ochentas que no tuviera ese jueguito de té de porcelana que se supone que era japonés, que se supone que era de porcelana y que tenía musiquita en la tetera. Y que era Casi, súper fino. y era súper fino, y todo el mundo se aferra a ese jueguito de té, Y que es creyendo que hoy día carísimo, que ¿no? es carísimo, Y exactamente, ahorita ya nadie lo quiere. nadie lo quiere. Y si vas con un anticuario te va a decir esto no vale ni 5 pesos, pero tu Exactamente. creencia es decir, no, es que esto vale muchísimo porque tiene, digo, Sí, estamos hablando de los ochentas, estamos hablando de, ¿qué? 40 años. Y 40 creemos que años. eso le da un carácter de antigüedad que puede o no ser cierto. Entonces volvemos a la situación. Es una creencia, no es un hecho. Claro. Sí, ¿Sí? no, y también aplica, por ejemplo, cuando tienes algo que te lo regaló, no sé, tu mamá, tu papá, algún Sí. novio, y pero ya no sirve, ya no te queda, digo, hablando un poco de prendas de vestir, y es que ya no me queda, ya no lo quiero usar, ya no me gusta, pero ¿y si se entera? Si lo Ujú. saco, o sea, ese hecho de tener ese apego emocional, que es lo que me comentabas ahorita, o sea, nos frena, o sea, tener un desorden, o sea, más bien o sea, ¿cómo se dice? Nos provoca más bien tener una desorganización. ¿Por qué? Porque ese apego que tenemos no nos deja tener una organización, o sea, definida, ¿verdad? Pero es más Así es. es que si se enteran que lo saqué, ¿qué me van a decir? ¿Me van a criticar? ¿Se pueden enojar? ¿Yo me puedo sentir mal? O sea, no va a pasar nada de eso. Así Oye, es. Nacho, ¿y de qué otras maneras se manifiesta una desorganización crónica? Bueno, otro de los factores que pueden existir es las cuestiones situacionales que te había mencionado, pero esas tienen más que ver con cuestiones de el entorno. Ok, Imagínate que tienes una casa en donde no tienes un sistema de almacenaje o un closet, por ejemplo, o un armario o un lugar en donde guardar tu ropa, en pocas palabras. ¿Qué va a pasar? La persona si no tiene habilidades de organización, lo que va a ir sucediendo es que la persona va a ir buscando el primer rincón que se encuentre para ir colgando las cosas o metiéndolas por ahí en una caja o haciendo algo y haciendo malabares. ¿Por qué? Porque no tiene un sistema adecuado o porque quizás el sistema que tiene no le funciona. Y eso ok. también puede propiciar que aunado, te digo, a la falta de habilidades, al hecho de que existen condiciones que están basadas o que están alojadas en su cerebro y en sus creencias incluso, pues pueda estar evitando que esta persona mantenga el orden. Ok. Y, por ejemplo, eso puede ocasionar que tenga unas causas físicas, o sea, la desorganización crónica. También pueden ser causas físicas, como que, como el hecho de que, vamos a hablar ahorita de las situaciones que pasan con el envejecimiento. Por poner Ok, un ejemplo, ¿sí?
¿Qué pasa cuando una persona envejece? Sus habilidades de caminar, de ver, de escuchar, cognitivas, ¿sí? Que tienen cuestiones fisiológicas, físicas, ya no son las mismas. Quizás ahora, pues ya no tiene capacidad de moverse por su propia pierna, por sus propias piernas y tiene que usar, no sé, algún apoyo, un bastón o Ya. una silla de ruedas. O ¿Qué depender de pasa? alguien más, por O ejemplo. depender de alguien más para... Y No, si ok. lo hace, bueno, va a tener niveles de energía muy bajos. ¿Por qué? Porque se le va a agotar la energía rápido. Me acuerdo Claro. de un comentario que me hizo mi mamá hace pocos meses. Ella tiene 77 años. Dice, es que ya me canso. Mi mamá siempre fue muy activa de levantarse muy temprano, de hacer el quehacer, de hacer mil cosas. Y llegaba a sus 77 años, llega y me dice, lo que pasa es que ya no me rinde el día y me canso más. Ya siento que empiezo a hacer algo y me canso más. Digo, es que es natural. Claro, Tu cuerpo ya no es el mismo. Tus niveles de energía, sí, existe la energía, pero por periodos más breves de tiempo. claro. Entonces tienes que ir adaptando las rutinas que hacías antes, las tienes que ir adaptando a lo que haces ahora. Ahora, Ok. una persona de 77 años puede que tenga una condición muy buena, pero puede que no. Entonces, el hecho de subirse a un banquito, el hecho de subirse a un escalón, puede representar no solo un problema, sino hasta un riesgo para la persona. Claro. Ya no tiene los mismos reflejos que tenía 20 años Exactamente. atrás. ¿Y cuántas personas cambian sus sistemas de organización conforme envejecen? Prácticamente nadie. Y tenemos que Ok, tomarlo en cuenta. Entonces, exacto. también eso puede generar que haya esa situación de desorganización. Sí, o sea, decirlo modificando en base conforme va avanzando la edad. Por Oye, supuesto. Nacho, a ver, nos están haciendo una pregunta, espera. Dime. Dice, por qué algunas personas guardan recuerdos de momentos tristes o difíciles? Ahí tiene mucho que ver, pues, el hecho de las creencias, lo mencionamos, sí, puede ser el Ujú, hecho de que qué van a pensar si me deshago de esto, ¿no? O claro. a veces es también un deseo de estarse autoflagelando. Sí, sabes que yo una vez me hicieron la misma pregunta y yo les dije, ¿sabes qué? A veces que es porque te da miedo que si tú te deshaces de ese recuerdo, se te olvide la persona que te lo regaló. También. Supongamos, o sea, tienes un libro de tu papá, de tu mamá que te regaló, que ya falleció, tienes miedo que si ese libro ya lo leíste y lo regalas, se te olvide el recuerdo que tienes de papá, Así es. ¿verdad? Mucha gente por eso se frena. Ujú. Es por eso o porque con lo que comentábamos ahorita, o sea, miedo a el que dirán. Estamos muy acostumbrados a eso, y qué van a decir, no se van a enterar para empezar. Libérate Incluso, de eso. así es, incluso hay un sentido de responsabilidad y hay investigaciones acerca de esto, Claro. en el sentido de que alguien me da algo, ¿sí? Herencias, por ejemplo, o a lo mejor no es una herencia en vida, ¿sí? La abuela me regaló una vajilla que ella tiene, que está hermosa la vajilla y que tiene, no sé, 60 años la vajilla, 80 incluso. Y hay un Yo, o sentido sea, de responsabilidad, de claro. tengo que guardarlo, y tengo que guardarlo, y tengo que guardarlo. Y es una creencia que me estoy formulando en mi cabeza constantemente, y ese sentido de responsabilidad no me hace una, ni disfrutar la vajilla, porque no la utilizo por miedo a romperla. Sí. ¿Y qué hago? La guardo en el lugar más inaccesible de mi casa porque allí va a estar segura. La Bien realidad, protegida. bien protegida, pero pues Exacto. ahí se puede afectar a lo mejor por humedad que hay en la casa, porque hay moho, porque no hay luz, porque no hay ventilación, por mil razones. Entonces, tenemos que ir en contra, vamos, tenemos que ir desechando nuestras creencias, cuestionándonos por qué y para qué lo estoy haciendo. Quiero Exactamente. honrar a mi abuela, uso la vajilla, es la mejor forma de honrar a las Exactamente. cosas, a Y las que se vaya, personas. exactamente, y que se vaya desgastando con el uso que tú le das. Porque lo que comentabas ahorita, ¿cuántas veces no hemos sacado algo que tenemos guardado así para que no le pase nada a ese recuerdo y ya, por polilla, por humedad, se echó a perder y lo Uh tienes -huh, que tirar? ¿Y qué pasó? Nunca lo disfrutaste, uh -huh, ¿verdad? Entonces así es. es desgastarlo usándolo. A ver, Yanira también nos está preguntando, Sí. dice, ¿qué tal cuando no te quieres deshacer de lo que te regaló alguien que ya murió?
Ahí tiene mucho que ver incluso con el duelo. Hay que ver, ¿el duelo Sí, está resuelto? ¿Cerraste ese ciclo? O sea, cerrar un ciclo por duelo no tiene que ver con el hecho de que, ay, ya, procesé mi duelo y ya se me olvidó la persona que ya no está conmigo. No, sí, se trata de reconocer que estás en una nueva situación sin la persona que, pero a pesar de ello, buscas y encuentras una forma de vivir y de procurar los momentos alegres, no los momentos tristes. Ahora, claro. tienes ese peso emocional porque no te quieres deshacer de las cosas de la persona que ya falleció. Trata de resolver el por qué te estás aferrando. Ahora, si es algo que puedes usar, que encaja en tu estilo de vida, que tienes el espacio para ponerlo, para guardarlo, para mantenerlo, tienes la fuerza para mantenerlo, para cuidarlo, para limpiarlo, hónralo utilizándolo, que es un ornamento, ponlo en un lugar importante, Exacto, no lo exacto. guardes. Exhibe lo que lo veas, porque tú todos los Exacto, días, o sea, te gusta mucho, pon en un lugar donde tú todos los días lo puedas apreciar, lo puedas ver, ¿verdad? así A es. ver, también nos está preguntando, Vero dice, guardar cosas porque piensas que un día lo puedes necesitar. Esa es una de las razones más Clásica. comunes, clásicas, Sí. por si acaso. Sí, No, el por si acaso la realidad es que pocas veces se cumple. Sí sí, puede haber ocasiones en que llegues a utilizar eso que estás queriendo guardar, efectivamente, no siempre la respuesta es no, pero analízalo, ok, vamos a suponer que es una olla, tengo esta olla, es la olla pozolera. ¿Cuántas veces hago pozol? Digo, es un oh, ejemplo típico en sí, sí, México, ¿no? claro. Y que Ajá. aparte es un monstruo, ¿no? La olla o pozolera y no sabemos dónde guardarla. Bien, tengo este objeto que necesito o que yo creo que tengo que guardar por si acaso. Realmente, ¿cuántas Sí. veces haces pozole? No, pues una vez al año. Ok, en esa ocasión que vas a hacer el pozole, que casi te puedo posar que es una fecha definida, alguien Sí, más te claro. puede prestar la olla, Exacto, pídesela, sobre todo si no tienes el espacio para exacto. guardar la olla. Si tu Ah, casa tiene el espacio, bueno, pues está bien, pero también analízalo, o sea, ¿cuántas veces vas a utilizar las cosas? exacto. Ahora, de todas esas cosas que guardamos, que por si acaso, hay que hacer un cálculo, Nacho. ¿Qué porcentaje de todo lo que guardaste, por si acaso, realmente usas? Yo creo que si usas un 1% es mucho, Exactamente. mucho, o sea, la No tiene verdad, caso guardarlo, la verdad. O no. sea, a ver, nos están haciendo otra pregunta. Dice, en una organización encontré un álbum de casamiento y fue de un matrimonio triste y terrible. Y no se ve. Ay, ver. Ok, Un foto de casamiento con una historia posterior. Ok, triste. O sea, como que, ¿qué recomiendas con ok, eso? cuestionar a la persona. O sea, no, nosotros como organizadores no podemos decirle, oye, pues fíjate que pues ahí pasaste un divorcio horroroso, ¿para qué quieres estar recordando al malvado de tu exmarido o cosas de esa naturaleza? No, se trata de decir, ok, existe una razón por Claro. la cual deseas guardar esto que te está causando daño. Hay allí un ciclo que no ha cerrado. Traten en este caso como recomendación de hacer preguntas abiertas, no preguntas de sí, no. Una Ok. pregunta abierta es una pregunta en donde la persona tiene que poner un poco de su mente a trabajar y decir, ok, tengo que dar una respuesta más larga que decir sí o no. Claro. Nada de monosilábicas, ¿no? Ni Ok. respuestas monosilábicas no funcionan. ¿Por qué? Porque esas generalmente tienden a hacer que no cerremos. Entonces, cuestionémonos si somos nosotros los de la situación o es porque es una situación de trabajo con un cliente, hay que cuestionar de una forma abierta. O sea, ¿cuál es la razón que hay detrás de esto? ¿Existe ahí un ciclo que no ha cerrado y que te gustaría cerrar? O sea, que elabore la persona. ¿Por qué? Porque eso le va a llevar a explorar las Claro. razones por las que está guardando las cosas. ¿Sí? Sí, puede ser Entonces, algún, de estar recordando cómo era previamente o sea, su relación con esa persona antes de casarse, que puede ser que esa etapa le gustó mucho, ¿no? O sea, y por eso exacto. quiere encontrar como que una respuesta
a por qué llegaron al divorcio, pero porque si eso hubo ese momento que se fue muy bonito, o sea, ¿qué pasó? Como que quieren encontrar, siento yo que esa es la razón por la que guardan ese tipo de cosas, ¿no? ¿O qué opinas? Como un Exactamente. justificante para poder estarme aferrando a algo. Pero ¿cuál es vamos, no vivimos en el siglo 15, 14, no tenemos que usar el silicio, no tenemos que flagelarnos. Digo, la vida bastante nos maltrata a veces como para estarnos todavía aferrando a situaciones que nos hacen daño Claro, y que nos drenan, porque eso es lo que hacen este tipo de cosas, nos drenan emocionalmente. Y dentro de eso también hay una situación de un flujo de energía en casa. ¿Por qué? Porque no estamos contentos, porque no estamos en paz, como mencionaste. Entonces, claro, aquí invita a la persona, no le digas tira el álbum, pero invita a la persona a reflexionar. Tal vez no sería extraño que la persona lo que quisiera es, no sé, maldecir al individuo porque fue algo que se quedó callada, algo que claro. se guardó porque eran las formas sociales, porque era la forma de hacerlas, no sé, por mil razones. Bueno, pues a lo mejor el hecho de que tenga esa terapia de liberación de decir, ok, me desprendo de ti, suelto y libero con amor, si ya tú no me quieres, bueno, eso ya es otra cosa, pero yo tengo que deshacerme de las cosas, tengo que hacer las paces con esos momentos, porque muchas veces el desorden tiene orígenes en no haber hecho las paces con nuestros momentos pasados, O sea, ir sanando, o sea, ir ir sanando, sanando esa, ¿no? sí. Entonces, Ok, el desorden también se compone de decisiones pospuestas. A veces ok, porque no tenemos habilidades de organización, porque no tenemos el tiempo lo hay, lo que pasa es que no gestionamos correctamente el tiempo. Y nos llevan a no decidir en cosas, y luego vamos haciendo ese guardadito de cosas y el guardadito se convierte en guardadote. Pero sí, aquí hay que reflexionar y qué es lo que me está atando a ese momento. claro. Fíjate, en Nati nos está preguntando, dice, ¿por qué hay personas que postergan en hacer sus deberes, así tengan el tiempo para hacerlo, como por ejemplo, doblar su ropa y van acumulando desorden? Hay que ver si tiene alguna situación ahí guardada en su forma de procesar la información. Ejemplos, por ejemplo, que se pueden relacionar un poco con eso son las personas que tienen el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Ese Ok, trastorno hace que las personas no tengan una noción regular en el sentido estricto de la palabra del tiempo. Para las personas con TDAH es ahora o no ahora. ok, Entonces, estas personas muchas veces viven sobre la urgencia. Incluso eso también genera una especie de adicción a la claro, adrenalina. Tengo que hacerlo ahorita, lo tengo que hacer en 5 minutos. ¿Qué es lo que se tiene que encontrar? Alguna estrategia para que la persona sienta el interés y la motivación de hacerlo. ¿Sí? exacto. En el caso que dice ella de, tienen el tiempo para doblar su ropa. Ahora, a lo mejor la persona no sabe doblar ropa, porque Puede nadie le ser. enseñó, porque no tiene las habilidades. A lo mejor esta persona, hay una frase que a mí me encanta que es, fue dicha por Donna Smalling Cooper, que es una organizadora que recientemente se acaba de retirar y escribió varios libros y decía, una de sus frases, a veces el mejor doblado es colgado. ¿Qué quiere decir esto? Que a No lo mejor, batalles. es que a lo mejor la persona no tiene habilidades, Exacto. vive corriendo del tingo al tango y a lo mejor doblar la ropa no le representa algo placentero, no Claro, encuentra el exacto. momento de hacerlo, no se le hace emocionante en pocas palabras. Y luego si no tiene Ah, aparte habilidades, puede ser frustrante, la es verdad. frustrante, ¿sí? Puede ser muy frustrante eso. Quién sabe si dentro de su historia no haya alguna situación negativa asociada al doblado de ropa. Y eso se lo voy a decir a las mamás. ¿Cuántas veces no ponen a su niño, a su niño, a su niña, vete y tiende tu cama? Y el niño, Pues bueno, sí, pues va y hace lo que puede y luego llega la mamá y ve y no está como le gusta, quítate, no lo sabes hacer. En pues no le lugar de decirle, enseñaste. no, mira, celebra el hecho de que está haciendo lo que puede, pero después de celebrarle el hecho de que hace lo que puede, enséñale cómo se hace, porque Exactamente. tal vez lo vio, pero no todas las personas aprenden viendo. Hay Y eso personas es que muy, requieren instrucciones. claro, y eso es muy común aquí en los latinos, porque te dice tu mamá, recoge tu cuarto.
Ujú. Nomás dime cómo lo recojo, o sea, ¿qué en específico tengo que hacer para poderlo hacer? Así es. Y luego te regañan, te castigan y si no recoges no sales, por eso termina todo bajo de la cama, Y no sabes escondido. por qué, peor, no sabes ni por qué te Exacto, regañaron. Entonces, exactamente. creces con un pavor, porque para empezar, no te enseñaron. Lo que se supone que sabías te causó problemas y eso se queda ahí en tu cerebro Sí, y claro. se queda contigo hasta que te mueres. Es parte de lo que hace las creencias, o sea, tú te estás creyendo que lo hiciste mal, que eras un fracasado para tender la Exactamente. cama, para levantar tu cuarto. Yo me acuerdo claramente, mi abuelita, que en gloria esté, alza tu pieza, era lo que nos decía, que es Sí, un Guadalajara. modismo, una forma muy típica de decirle a la habitación en Guadalajara, alza tu pieza. Sí, muchas partes de México no saben qué quiere decir alzar la pieza, pero básicamente recoge tu cuarto. Exacto, Entonces, pero no te decían cómo hacerlo. exacto. Asumían que tú ya sabías cómo se tenía que hacer. Y a lo mejor te haces las mañas y logras alzar tu pieza. Pero ¿qué pasa? No estás cumpliendo con las expectativas de otra persona. Claro. Y ahí Y como empiezan los no problemas. sabes, exacto, y como no sabes, vas a comenzando a hacer una acumulación, porque vas a comenzar a tener un desorden. Ujú, Y como dice Ramona, no te enseñaron y era casi un castigo, exactamente. exactamente. Entonces, pues así vamos a crecer con esa idea negativa en nuestra cabeza. Así es. Oye, Nacho, ¿cómo podemos apoyar a una persona que tiene un tratamiento, no, perdóname, cómo apoyarla o cuál sería el tratamiento para apoyar a una persona con desorganización crónica? Primero que nada es enterarnos, es prepararnos, es leer acerca del asunto. Existe un libro, y ahorita no lo tengo conmigo, que se llama Conquistando la Desorganización Crónica, mismo que mencionaste al inicio. El libro Okay. original es en inglés, Conquering Chronic Disorganization, de Judith Colbert, que es un pilar en la industria de la organización. Ese el Okay. libro yo tuve la oportunidad de traducirlo al español, está a la venta en Amazon, quien guste luego me puede buscar aquí en redes sociales, estoy como Nacho Organiza, y les puedo decir en dónde lo pueden conseguir, versión digital o en físico, impreso. Ahí vienen varias técnicas que pueden ayudarle a la persona o al organizador a prepararse en el tema. ¿Por qué es importante? Porque Okay. normalmente las personas que tienen desorganización crónica, una de las cosas que no les va a funcionar son las técnicas o las estrategias convencionales. ¿Qué es una Okay. estrategia convencional? Es ir a comprarte el nuevo libro de no sé quién que salió de organización o pon un orden en tu casa, etcétera, porque esos libros están dirigidos a una población neurotípica, es decir, a Claro. una población que no tiene mayores problemas o mayores situaciones neurológicas o dentro de, de su sistema de creencias y las soluciones que les van a ofrecer van a ser adecuadas, las va a entender, las va a poder aplicar y pues el día de mañana va a tener una casa linda, ¿no? Videos que también por ahí hay en redes sociales, pero una persona que tiene desorganización crónica debido a esos impedimentos que existen, porque su forma de recibir información del mundo exterior, de procesarla en su cabeza, de interpretarla y de relacionarla con el mundo exterior de nueva cuenta, no es neurotípica, es diferente. Entonces Okay. necesitamos estrategias que se pueden considerar extravagantes, que se pueden considerar un poco, los americanos dicen outside the box, o sea, es algo así como, ¿qué pasó aquí? Esto está como medio alocado, ¿no? Okay. Responden muy bien al uso de emociones, responden muy bien a pistas visuales, porque ese es otro de los rasgos comunes. Son personas que requieren muchas pistas visuales, quieren Sí. tener todo a la vista. Que no, ¿por qué? Porque si las tienen guardadas, de repente sienten que ya no existen, que se les olvidaron, que no las tienen, quién sabe qué. Okay. Entonces, las estrategias no convencionales son las que mejor les funcionan. Busquen Okay. ayuda, investiguen sobre desorganización crónica para darle un mejor servicio a los clientes. Claro. Oye, en el chat dice Yanira, y si tienes todo ordenado y limpio, pero demasiado, que después lo puede necesitar alguien o alguien de tu familia, o sea, lo puedes necesitar tú, lo puede necesitar tu familia. Uh -huh. ¿Qué puedes hacer? Ok, aquí tendríamos que reconocer que ordenar y organizar no son la misma cosa, ¿sí? Ok, Hay que entender exacto. muy bien. Ordenar es alinear, agrupar, a lo mejor que todo esté lindo, que tú puedes decir es que todo está
por color y todo está por forma y todo está por tamaño. Ok, te concedo el hecho de que está ordenado. Cuando está organizado, existe un Exacto. sistema en donde te permite saber dónde están las cosas, ir, tomarlas, usarlas y devolverlas a ese lugar que llamamos casa. Si una cosa, vamos a tomar este estuche de mis audífonos, si este estuche no tiene una casa, en mi caso es una bolsita que guardo en mi mochila, siempre tienen que estar ahí, porque si no regresan a su casa, luego no los encuentro. Claro. Entonces, Pero, ajá. pero Dime, dime, dime. si las cosas no tienen una casa a dónde regresar, ¿qué pasa con las personas que no tienen una casa? Se vuelven vagabundas, ¿no? Se van por todos lados. Entonces, esto va a terminar un día en la cocina, otro día, no sé, en la sala, otro día en el comedor, y cuando yo lo necesite no lo voy a encontrar. Y puede que el resto de mi casa esté en perfectas condiciones, alineado milimétricamente, pero si no tengo un sistema, Claro. no me sirve de nada. Hay que combinar el orden con la organización, que es el sistema. Claro. ¿Y recomiendas, por ejemplo, guardar cosas para, si algún familiar lo va a necesitar alguna vez? Hay que ver de quiénes son las cosas que están en la casa. ¿Por qué Ok. estamos guardando tanta cantidad de cosas? ¿Es realmente una necesidad? ¿Realmente las guardo porque las necesito cotidianamente, no una vez cada 3 años, no una vez cada que pasa el cometa Halley, que no sé cuándo vaya a pasar de nuevo? Exacto. Entonces, hay que analizar, o por qué, a lo mejor estamos guardando muchas cosas porque tenemos esa mentalidad, se le llama mentalidad de carencia o Claro. mentalidad de pobreza le llaman también, no es que pobreza luego suena un poco más escandaloso, pero es una mentalidad de carencia, de creer que si yo me deshago de algo que tengo, que yo sé que no utilizo, cuando lo pudiera utilizar no voy a tener los medios o los recursos, y no solamente me refiero a económicos, no voy a tener los medios o los recursos para volver a adquirir o a tener las cosas que necesito en el momento que las necesito. Pero ¿qué pasa con la mentalidad de carencia? Que nos evita tener una mentalidad de abundancia, nos evita tener una Claro. confianza en el futuro, porque me estoy aferrando al pasado. Y ese me Exactamente. ancla, no me deja ir hacia adelante. Y hay una frase que me gusta mucho, dice, no llegan cosas nuevas a tu vida porque no hay espacio. Así es, Tanto física, y aplica para tanto físicas como emocionales, ¿verdad? así es. Oye, dice Nati, ¿las tareas de casa deben de ser compartidas o no necesariamente? Me imagino que se refiere a que si vas a ordenar o organizar tus cosas, va a ser lo tuyo o también vas a revisar lo de, por ejemplo, de tu esposo. Ok, las tareas de la casa, todas las tareas, sean domésticas o de organización, deben ser compartidas. ¿Por qué? Porque en la casa vivimos uno, dos, bueno, si vivimos solos, pues no tenemos más remedio, tenemos que hacerlo solos. Pero si vivimos en Claro. pareja, si vivimos con el roomie, si vivimos en familia o si vivimos en comuna, como ustedes quieran, al final de cuentas todos somos responsables de mantener el espacio, porque el espacio sirve al propósito de darnos alojamiento, techo, seguridad, confort a todos los que componemos ese entorno. Entonces, es una responsabilidad compartida. Tus cosas, tú puedes organizar tus cosas y tu Ujú. marido tiene que organizar las de él. ¿Por Claro. qué? Porque los que pueden en un momento o si dentro del proceso de organización van a depurar, las decisiones las tiene que tomar el dueño de las cosas. Claro. Eso es Ok. por una regla simple y básica de respeto. Exactamente. Yo Al no menos puedo que sea, decidir, pero al perdón. menos que sea algo, no te pones, que sea algo, por ejemplo, en la cocina, que hay Ujú, cosas de los dos o en el cuarto de tele, en el cuarto de estudio. Ahí ujú. sí, o sea, que comparten ciertas cosas, ahí sí tienen que tomar la decisión entre los dos. Claro, porque ¿Estamos es de un acuerdo? área común. Las áreas Exactamente. comunes se le tiene que tomar parecer a todos. Si tienes un área común, no puedes establecer un sistema de organización para una persona. Tienes que tomar en cuenta la opinión de todos. ¿Por qué? Porque eventualmente, si tú tomas la decisión, te vas a convertir como en el bibliotecario, ¿no? Que llegas al mostrador y quiero el libro fulano y tiene que ir a buscar y tiene que atender a 50 personas. Y vas a pasar por una situación en la que ya estés llena de estrés y que luego lleguen y te pidan algo que no encuentran típico.
¿qué va a pasar? Vas a explotar. Entonces, Sí, la gente tiene que saber en dónde van las cosas así de es. uso común. Aquí, si necesitas usar etiquetas, usa etiquetas. Si necesitas explicarles a todos dónde están los papeles, dónde están las cucharas, dónde están los perfumes, explícales a todos, Claro. que lo Digo, entiendan. exacto. Y hay, por ejemplo, hay situaciones o con cierto tipo de personas, por ejemplo, personas de adultas o niños muy pequeñitos, que lo recomendable es, me imagino, poner imágenes Sí, para claro. que ellos sea más fácil para, o sea, Sí. identificar, ubicar dónde están las cosas. Si un niño no sabe leer o sus habilidades de lectura todavía no son tan maduras para poder entender una etiqueta escrita, pues lo más fácil es que Claro, le pongas un dibujo. Y a exactamente. una cliente le recomendé que su hija hiciera las etiquetas visuales, e hiciera el Ajá, dibujo de las cosas como la hija lo entendía. Es decir, si es una muñeca, que la hija hiciera el dibujito de la muñeca en una claro, etiqueta, porque eso tiene, aparte que es más personal el toque, claro. tiene una relación más poderosa con la forma de pensar de la niña. Qué buena idea. Sí, 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 tiene ¿Sí? mucha lógica, la verdad. O sea, y ella pues va a identificar sus cosas como tal y más con sus dibujos. Así es. Así es una forma Oye, de relación personal con sus propios espacios. exactamente. Nacho, se nos está acabando el tiempo. ¿Qué más nos puedes compartir? ¿Qué más les puedo compartir? Bueno, si ustedes se quieren enterar de lo que tiene que ver con desorganización crónica, retos de la edad, situaciones con trastorno de déficit de atención, pues sigan mi blog, mi página es nachoorganiza.com y allí escribo un blog normalmente todos los jueves. Digo normalmente porque no crean que todos los organizadores de repente también se nos come el tiempo, pero bueno. El caso es que ahí pueden enterarse de cosas que escribo, que son situaciones que pueden encontrar útiles. Me pueden seguir en redes sociales, en Instagram, me pueden seguir en Facebook. No soy tan activo en Twitter, pero bueno, ahí estoy también para que no digan. Y otra cosa, les invito, hay un recurso maravilloso en el que yo soy suscriptor del Institute for Challenging Disorganization, además de ser director de eventos para el mismo instituto. Ahorita estamos preparando nuestra próxima conferencia que va a ser virtual allá en octubre. Quien quiera enterarse más me pregunta, va a haber unos eh, speakers, va a haber unos presentadores muy buenos en diferentes temas de lo mismo que yo ando manejando. Y la cosa es que si ustedes en la página challengingdisorganization.org pueden encontrar Okay. información. La página está en inglés, pero tiene una sección internacional en donde yo he Súper. tenido la oportunidad de traducir muchos de los recursos del instituto al español, entre Ay, qué ellas bien. 10 fichas técnicas. Una de esas es esta que tengo a la mano, que es la ficha técnica 4, que son factores de desorganización, y hay otras más. Tenemos ahí una escala bien interesante que luego me gustaría que hiciéramos una charla acerca de eso, que se llama escala desorden calidad de vida. En Wow, ella claro. es una escala que de forma subjetiva cada persona puede ir calificando para entender su relación con el desorden, para ver en qué áreas está sintiéndose afectada, porque es el impacto negativo en calidad de vida del que Claro. hablamos como una de las Súper bien. características. Y otra de las cosas que hay también es la escala desorden acumulación compulsiva. Esta Okay. es una herramienta objetiva que sirve para medir en qué estado se encuentra una casa en donde existe la posibilidad de que haya trastorno de acumulación compulsiva, que ese sí es un tema, Okay. y te lo comenté el otro día que platicábamos, es un tema por sí solo, es un universo tan complejo porque es un trastorno, no es algo Claro. que se dé así de hoy estoy bien y mañana ya tengo acumulación compulsiva, no, ahí es hablar de una cosa severa, ese sí es un Claro. trastorno complicado de atender porque nosotros como organizadores solo podemos ver la parte de las cosas, pero la parte Exacto. mental, o sea, la situación del trastorno como tal, lo tiene que atender necesariamente un psicólogo, un psiquiatra. ¿Por qué? Ok, Porque ese es súper bien. su dominio, no es el nuestro. Claro, exactamente. Oye, Nacho, entonces Dime, recuérdanos, tus redes sociales son Nacho organiza, así tal Nacho. cual. Ok, Como Nacho, Facebook. Ajá. Nacho organiza, pero quítenle una O y lo pegan. Una, Nacho ok, organiza.
Facebook, Instagram, en YouTube también estás. En YouTube estoy como Nacho Guiarte, pero si le ponen Nacho Organiza también va a salir. Ahí les Apareces. comparto algunas. Hay una serie de interesante que en el inicio de la pandemia hicimos varios organizadores de aquí de México. Se llamaba Sesiones Queso, Vino y Orden, y allí entrevistaba a mis colegas acerca Ajá. de organización y también dábamos algunos consejitos. Ahí pueden buscarla, pero también está en Instagram TV, así es de que si son de Instagram, métanse a Instagram y ahí están las charlas. Duran 1 hora esas charlas. Padrísimo, para buscarte, Nacho. Bueno, pues te agradezco muchísimo tu tiempo, que nos hayas compartido esta información muy valiosa. Espero que no sea la primera y única vez que nos veamos. Agradezco a todas las personas que nos acompañaron. Espero que les haya sido de su agrado este tema. Y nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias, Nacho, te agradezco. Gracias. Y yo quiero hacer, antes de que cortemos la transmisión, quiero darte mi agradecimiento por lo siguiente, porque esta charla hace que nos unamos aquellas personas que traemos esa tendencia o esa preparación como organizadores profesionales bajo un método más bien estilo americano y Ajá. personas que trabajan bajo el sistema de Marie Kondo, que es tu caso, y eso a mí me Así encanta es. porque estamos como en dos lados del espectro, ayudamos a la gente con el orden, pero lo hacemos desde enfoques diferentes y las personas en un momento dado pueden elegir cuál es el enfoque que mejor les acomode y eso a mí me puede Exactamente. fascinar. Ay, así es. No, pues qué bueno, que estás contento y yo también te lo agradezco mucho, la verdad. Digo, todos aprendemos de todo, como tú dices, son diferentes enfoques, hay personas que le puede gustar tu enfoque o a lo mejor otras personas el mío, pero al final de cuentas, todos estamos en el mismo rubro. Así es, la idea es ayudar. Así es. Nacho, te agradezco infinitamente, te mando un abrazo con mucho cariño y nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron y Gracias. luego hacemos otro live con otro tema sumamente interesante. Gracias, que estés muy bien. Igualmente, Nacho, nos vemos. Adiós, Gracias. Marisela, bye. Hasta luego.